«Eres una empleada, no mi igual», le gritó el millonario a su esposa frente a todos los invitados. Ella estaba empapada, humillada junto a la piscina. Pero lo que pasó después borró su sonrisa para siempre. La mansión de la familia Mora brillaba como un palacio aquella noche. Cientos de luces decoraban los jardines perfectamente podados, mientras meseros circulaban entre los invitados más influyentes de la ciudad. Era la celebración anual del Grupo Mora, la constructora más poderosa de la región, y todo debía ser absolutamente perfecto. Camila Herrera observaba la escena desde el ventanal del segundo piso. Sus manos temblaban mientras se ajustaba el vestido que había elegido con tanto cuidado. Era la primera vez que Santiago le permitía asistir a uno de estos eventos como su esposa, no como la sombra invisible que usualmente era obligada a ser. «Quizás esta noche sea diferente», susurró para sí misma, aferrándose a una esperanza que llevaba años cultivando en silencio. Pero Camila no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre, solo que no de la manera que ella imaginaba. Bajó las escaleras con elegancia, cada paso medido, cada respiración controlada. Los invitados voltearon a verla, algunos con curiosidad, otros con ese desprecio apenas disimulado que siempre le dedicaban. Para ellos, Camila siempre sería la pobretona que se casó con Santiago Mora, la becaria de arquitectura que había tenido la audacia de enamorar al viudo más rico de la ciudad. Lo que nadie sabía era la verdadera historia detrás de ese matrimonio. Una historia que Camila guardaba en lo más profundo de su corazón, esperando el momento correcto para revelarla. Santiago estaba en el centro del jardín, rodeado de empresarios y políticos que reían exageradamente ante cada uno de sus comentarios. Era un hombre imponente, de presencia dominante, acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Cuando vio a Camila acercarse, su expresión cambió imperceptiblemente. Solo ella podía notar ese destello de irritación en sus ojos. «Ah, ahí viene mi esposa», anunció Santiago con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La mujer que rescaté de la miseria». Algunas risas incómodas brotaron del grupo. Camila sintió el golpe de esas palabras como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su compostura. Años de práctica le habían enseñado a esconder el dolor detrás de una sonrisa perfecta. «Buenas noches», saludó con voz serena, inclinando ligeramente la cabeza hacia los presentes. «Camila, ¿por qué no vas a verificar que los meseros estén haciendo bien su trabajo?» Santiago la miró con esa expresión que ella conocía demasiado bien. «Al fin y al cabo, tú sabes más que nadie cómo funciona el servicio doméstico». El silencio que cayó sobre el grupo fue denso, incómodo. Algunos invitados intercambiaron miradas, otros simplemente fingieron no haber escuchado. Camila sintió sus mejillas arder, pero no de vergüenza. Era rabia. Una rabia que había estado acumulando durante años. «Por supuesto, Santiago», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Siempre es bueno asegurarse de que todo esté en orden». Se alejó del grupo con la frente en alto, pero por dentro sentía que algo estaba a punto de quebrarse. No sabía que lo peor aún estaba por venir. En la cocina de la mansión, doña Esperanza coordinaba al equipo de catering con la precisión de un general dirigiendo sus tropas. Llevaba décadas trabajando para la familia Mora, primero para los padres de Santiago, luego para él. Había visto nacer a los hijos, había presenciado matrimonios y funerales, y había visto cómo Santiago se transformaba de un joven prometedor en el hombre cruel que era hoy. Cuando Camila entró a la cocina, doña Esperanza la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Mijita, ¿qué pasó?», preguntó suavemente, alejándose del bullicio para hablar en privado. «Nada, doña Esperanza. Solo vine a verificar que todo estuviera bien». «A mí no me engañas, Camila. Te conozco desde que llegaste a esta casa. Sé cuando estás sufriendo». Camila sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. No podía llorar. «No aquí. No ahora. Es solo... A veces me pregunto por qué sigo aquí. ¿Por qué aguanto todo esto?». Doña Esperanza tomó sus manos entre las suyas, arrugadas por los años pero firmes como roca. «Porque eres más fuerte de lo que crees, mijita, y porque hay cosas que aún no sabes, cosas que cambiarían todo». «¿Qué cosas?». Antes de que la anciana pudiera responder, un mesero entró corriendo a la cocina. «Señora Mora, el señor la está buscando. Dice que es urgente».
Camila intercambió una mirada con doña Esperanza, quien apretó sus manos una última vez antes de soltarlas. «Ten cuidado, mijita. Esta noche siento que algo va a pasar». Camila salió de la cocina con el corazón latiendo con fuerza. Atravesó los pasillos de la mansión, esos pasillos que conocía de memoria, pero que nunca había sentido como propios. Las paredes estaban cubiertas de retratos de la familia Mora, generaciones de rostros severos que parecían juzgarla con cada paso que daba. Cuando llegó al jardín, encontró a Santiago junto a la piscina, rodeado de un grupo aún más grande de invitados. Entre ellos, reconoció a Renata, la hermana de Santiago, una mujer cuya sonrisa siempre ocultaba intenciones oscuras. «Ah, aquí está». Santiago la llamó con un gesto de la mano, como si estuviera llamando a una mascota. «Ven, Camila. Estábamos hablando de ti». Camila se acercó lentamente, consciente de todas las miradas sobre ella. Había algo diferente en el ambiente, una tensión que no había sentido antes. Santiago sostenía una copa de champán, sus ojos brillando con algo que parecía anticipación cruel. «Mis amigos quieren saber cómo nos conocimos», continuó Santiago. «Les estaba contando que te encontré sirviendo café en una cafetería cerca de la universidad. Una becaria muerta de hambre que apenas podía pagar el alquiler de un cuarto miserable». Las risas fueron más fuertes esta vez. Renata sonreía ampliamente, disfrutando cada segundo del espectáculo. «Santiago, por favor». Camila intentó intervenir, pero él levantó una mano para silenciarla. No, déjame terminar. Es una historia fascinante. Verán, Camila era tan pobre que cuando la invité a cenar por primera vez, comió como si no hubiera visto comida en semanas. Fue casi conmovedor. Camila sentía el calor subiendo por su cuello, sus manos temblando a sus costados, pero no de humillación. Era algo más profundo, más peligroso. «Y ahora mírenla», Santiago la señaló con su copa, vestida con ropa que jamás podría haber soñado, viviendo en una mansión, rodeada de lujos. Todo gracias a mí, todo porque yo decidí darle una oportunidad. «Santiago, creo que ya es suficiente». Una voz intervino desde el grupo. Era Emiliano, el hijo de Santiago de su primer matrimonio. Un joven que rara vez aparecía en estos eventos, conocido por sus constantes conflictos con su padre. «Nadie te preguntó, Emiliano». Santiago le lanzó una mirada cortante. «Este es un asunto entre mi esposa y yo. No, esto es humillación pública, y es repugnante». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Santiago dejó su copa sobre una mesa cercana, sus movimientos lentos, calculados. Camila conocía esa postura. Era la calma antes de la tormenta. ¿Repugnante? Santiago caminó hacia su hijo. ¿Sabes lo que es repugnante? Un hijo que no ha trabajado un solo día de su vida criticando a su padre. Un parásito que vive de mi dinero mientras finge tener principios. Al menos tengo principios. Emiliano no retrocedió. No como tú, que tratas a tu esposa como si fuera una empleada más. Porque eso es lo que es. Santiago explotó finalmente, su voz resonando por todo el jardín. Una empleada que tuvo la suerte de casarse con su jefe. Nada más. Camila sintió que el mundo se detenía. Todas las humillaciones que había soportado durante años, todas las noches llorando en silencio, todos los sueños aplastados por las palabras crueles de Santiago. Todo convergió en ese momento. ¿Sabes qué, Santiago? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Tienes razón. Me casé contigo sin tener nada. Pero lo que tú nunca entendiste es que el dinero no compra dignidad. Y la dignidad es algo que tú perdiste hace mucho tiempo. El rostro de Santiago se transformó. Nunca, en todos los años de matrimonio, Camila le había respondido de esa manera. Dio un paso hacia ella, su expresión contorsionada por la furia. ¿Cómo te atreves? Lo que pasó a continuación ocurrió tan rápido que nadie pudo reaccionar. Santiago tomó una copa de vino de la bandeja de un mesero que pasaba y la arrojó sobre Camila. El líquido empapó su vestido, su cabello, su rostro, pero no se detuvo ahí. Con un empujón brutal, Santiago la envió tambaleándose hacia atrás. Camila perdió el equilibrio al borde de la piscina y cayó al agua con un chapoteo que silenció a todos los presentes. Cuando emergió, jadeando, vio a Santiago de pie al borde de la piscina, apuntándola con el dedo como si fuera una criminal. «Eres una empleada, no mi igual», gritó,
su voz cargada de desprecio. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Deberías estar agradecida de que te permito vivir bajo mi techo. Camila estaba empapada, temblando, pero no de frío. Sus ojos encontraron los de Santiago con una intensidad que él nunca había visto. ¿Terminaste?, preguntó ella con una calma sobrenatural. Santiago parpadeó, desconcertado por la falta de lágrimas, la ausencia de súplicas. Esperaba verla destrozada, pero lo que veía en sus ojos era algo completamente diferente. «Te di todo», él continuó, pero su voz había perdido parte de su convicción. «Sin mí, no serías nadie». Camila comenzó a caminar hacia la escalera de la piscina, el agua escurriendo de su cuerpo, su vestido arruinado. Pero había algo en su postura que hacía que los invitados contuvieran la respiración. «Llevas años diciéndome eso, Santiago», dijo mientras subía los escalones uno por uno. «Años convenciéndome de que sin ti no valgo nada. Años haciéndome creer que debería estar agradecida por las migajas que me das». Se detuvo frente a él, empapada, manchada, pero irradiando una dignidad que ningún vestido caro podría igualar. «Pero esta noche terminó tu juego, porque hay algo que tú no sabes. Algo que cambia absolutamente todo». Santiago frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Camila sonrió, y esa sonrisa envió un escalofrío por la espalda de Santiago. «¿Recuerdas al ingeniero Ramírez, tu antiguo socio? El que supuestamente murió en aquel accidente hace años». El color drenó del rostro de Santiago. «Era mi padre, Santiago, y tengo pruebas de lo que realmente le pasó». El silencio que cayó sobre el jardín fue tan profundo que se podía escuchar el agua goteando del vestido de Camila, y en ese momento, todos supieron que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a las palabras de Camila fue tan denso que parecía tener peso propio. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas de cera en un museo del horror. Nadie se atrevía a respirar, a moverse, a romper ese momento que había congelado el tiempo. Santiago Mora, el hombre que nunca perdía el control, el empresario que había construido un imperio sobre los escombros de sus enemigos, estaba paralizado. Su rostro había pasado del rojo de la furia al blanco del terror en cuestión de segundos. «Estás mintiendo», logró articular, pero su voz había perdido toda su autoridad. «El ingeniero Ramírez no tenía hijos. Todo el mundo lo sabe». Camila permanecía de pie frente a él, empapada, con el vestido arruinado pegándose a su cuerpo, pero irradiando una fortaleza que nadie había visto jamás en ella. El agua seguía goteando de su cabello, formando pequeños charcos a sus pies, pero ella no parecía notarlo. «Eso es lo que tú te encargaste de que todos creyeran», respondió con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Mi padre me mantuvo oculta precisamente porque sabía de lo que eras capaz. Me protegió toda su vida, hasta que ya no pudo protegerse a sí mismo». Renata, la hermana de Santiago, dio un paso adelante. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y cálculo frío. «Esto es absurdo», intervino con una risa forzada. «Claramente esta mujer está teniendo algún tipo de episodio. Santiago, deberíamos llamar a un médico». «No necesito un médico, Renata». Camila giró hacia ella. «Lo que necesito es que todos aquí sepan la verdad sobre la familia Mora, sobre cómo construyeron su imperio, sobre los cuerpos que enterraron en el camino. ¡Ya basta!». Santiago recuperó parte de su compostura y avanzó hacia Camila con los puños apretados. «No voy a permitir que una don nadie arruine mi reputación con mentiras inventadas». Pero antes de que pudiera acercarse más, Emiliano se interpuso entre ellos. «No la toques», advirtió el joven, su voz firme. «Ya le hiciste suficiente daño esta noche. Quítate de en medio, Emiliano. Este no es tu asunto». «¿No es mi asunto?». Emiliano soltó una risa amarga. «Toda mi vida me pregunté por qué mamá se fue. ¿Por qué prefirió abandonarnos antes que seguir viviendo contigo? Ahora empiezo a entenderlo». Santiago levantó la mano como si fuera a golpear a su hijo, pero se detuvo al notar las miradas de los invitados. Decenas de ojos lo observaban, juzgándolo, evaluándolo. Por primera vez en su vida, Santiago Mora se sintió expuesto. «Esta conversación terminó», declaró, bajando la mano lentamente. «La fiesta se acabó. Todos fuera de mi propiedad. Ahora». Pero nadie se movió. La curiosidad era más fuerte que el miedo al poderoso Santiago Mora. Todos querían saber más sobre las acusaciones de Camila. El licenciado Marcos Valdés,
abogado de la familia durante décadas, se acercó con expresión grave. Santiago, creo que deberíamos hablar en privado. Esto puede tener implicaciones legales serias. No hay nada de qué hablar. Santiago escupió las palabras. Esta mujer está loca. Su padre, si es que realmente era su padre, murió en un accidente de construcción. Fue una tragedia, sí, pero estas cosas pasan. ¿Un accidente? Camila dio un paso hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas pero también con determinación de acero. ¿Así es como lo llamas? Mi padre descubrió que estabas usando materiales defectuosos en tus construcciones. Materiales que ponían en riesgo la vida de miles de familias. Cuando amenazó con denunciarte, convenientemente tuvo un accidente en una de tus obras. Murmullos escandalizados recorrieron la multitud. Algunos invitados sacaron sus teléfonos. Otros retrocedieron como si temieran ser salpicados por el escándalo. Eso es una calumnia. Renata intervino nuevamente, su voz afilada como un cuchillo. Mi hermano jamás haría algo así. El ingeniero Ramírez era un hombre problemático. Todos lo sabían. Tenía deudas, problemas personales, problemas que misteriosamente aparecieron después de su muerte. Camila no retrocedió. Problemas que ustedes fabricaron para destruir su reputación y asegurarse de que nadie investigara demasiado. Doña Esperanza había salido de la cocina al escuchar el alboroto. Permanecía al margen, observando todo con esos ojos sabios que habían visto demasiado. Cuando su mirada se cruzó con la de Camila, asintió levemente, como dándole fuerzas para continuar. ¿Quieres pruebas, Santiago? Camila metió la mano en el bolsillo oculto de su vestido empapado y sacó un pequeño dispositivo envuelto en plástico. Aquí hay copias de documentos que mi padre guardó antes de morir. Contratos falsificados, informes de calidad manipulados, pagos a inspectores corruptos. Todo lleva tu firma. Santiago palideció aún más. Algo que parecía imposible. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era apenas un susurro. Mi padre me lo dejó, junto con una carta explicando todo. Una carta que he guardado durante años, esperando el momento correcto. ¿Y por qué ahora?, preguntó el licenciado Valdés, genuinamente intrigado. Si tenías esta información, ¿por qué esperaste tanto? ¿Por qué te casaste con él? Camila cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de dolor antiguo, de heridas que nunca habían sanado. Porque quería entender. Su voz se quebró ligeramente. Quería saber qué clase de monstruo era capaz de destruir a un hombre inocente, a un padre amoroso, y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Quería mirarlo a los ojos cada día y ver si había aunque sea una pizca de remordimiento. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y saben qué descubrí? Nada. No hay remordimiento. No hay humanidad. Santiago Mora duerme perfectamente todas las noches mientras mi padre se pudre bajo tierra por un crimen que no cometió. Tu padre no fue asesinado. Santiago recuperó algo de su arrogancia. Murió en un accidente. Hay informes policiales, investigaciones oficiales, investigaciones pagadas por ti. Camila lo interrumpió. Informes escritos por personas que estaban en tu nómina. ¿Crees que no lo sé? Mi padre era ingeniero, Santiago. Era meticuloso con la seguridad. Jamás habría cometido el error que supuestamente causó su muerte. Un hombre mayor entre los invitados dio un paso adelante. Era don Aurelio Mendoza, un constructor retirado que había trabajado con el padre de Camila décadas atrás. Yo conocí a Roberto Ramírez. Su voz temblaba. Pero no de miedo, sino de emoción contenida. Era el mejor ingeniero de su generación. Siempre decíamos que si él aprobaba una estructura, podías dormir tranquilo sabiendo que no se caería ni en un terremoto. Miró a Santiago con una expresión que mezclaba decepción y asco. Cuando murió, muchos sospechamos que algo no estaba bien. Pero teníamos miedo de hablar. Teníamos familias, negocios que dependían de no enemistarnos con los Mora. Don Aurelio no sabe lo que dice. Renata intentó intervenir, pero el anciano la ignoró. Sé exactamente lo que digo, señora, y creo que es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias. Santiago miró a su alrededor, viendo cómo su mundo perfectamente construido comenzaba a desmoronarse. Los invitados ya no lo miraban con admiración o respeto. Había miedo en algunos rostros,
disgusto en otros, y en muchos, una curiosidad morbosa por ver cómo terminaba este espectáculo. «Esto es una conspiración», masculló Santiago. «Todos están en mi contra». «No, Santiago». Camila se acercó a él, tan cerca que podía ver el sudor formándose en su frente. «Esto es justicia, algo que llevas demasiado tiempo evitando». «¿Justicia?». Él soltó una carcajada amarga. «¿Qué sabes tú de justicia? Eres una don nadie que se metió en mi cama para robarme. No vine a robarte nada, Santiago. Vine a recuperar lo que me quitaste, la memoria de mi padre, su honor, su legado». Renata se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Lo que sea que le dijo hizo que Santiago recompusiera ligeramente su expresión. «Muy bien, Camila». Su voz adoptó un tono peligrosamente tranquilo. «Digamos que todo lo que dices es verdad. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Crees que alguien te va a creer? ¿Crees que puedes destruirme con unos papeles viejos? No son solo papeles viejos, Santiago. ¿Entonces qué? ¿Vas a ir a la policía? ¿A los medios? Tengo amigos en todas partes. Jueces, fiscales, editores de periódicos. Antes de que puedas decir una palabra, haré que te declaren mentalmente inestable. Haré que pierdas toda credibilidad». «Ya lo intentaste una vez». Camila sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Recuerdas cuando quise visitar a mi tía y me prohibiste salir de la casa? ¿Cuando llamaste a un psiquiatra para que me evaluara porque según tú estaba teniendo delirios?» Algunos invitados jadearon. El licenciado Valdés frunció el ceño, claramente sin conocer esta parte de la historia. «Pero fracasaste», continuó Camila. «El doctor determinó que estaba perfectamente sana. Lo que no sabías es que ese doctor era amigo de mi padre, uno de los pocos que no pudiste comprar». Santiago apretó los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba perdiendo el control, y él lo sabía. «Voy a destruirte», siseó entre dientes. «No tienes idea de con quién te metiste». «Sé exactamente con quién me metí, Santiago. Por eso me preparé durante años. Por eso nunca dije nada hasta ahora. Por eso esperé al momento perfecto. ¿Y este es el momento perfecto? ¿Mojada y humillada frente a mis invitados?» Camila lo miró con una expresión que él nunca había visto. No era odio, no era miedo, no era tristeza. Era paz. La paz de alguien que finalmente ha soltado una carga que llevaba demasiado tiempo. «Este es exactamente el momento perfecto», respondió. «Porque todos estos testigos acaban de ver cómo me tratas. Acaban de ver la clase de hombre que realmente eres. Y cuando salga a la luz la verdad sobre mi padre, nadie va a dudar de qué lado está la razón». De repente, el sonido de sirenas policiales rompió la tensión del momento. Luces intermitentes aparecieron al final del camino de entrada, acercándose rápidamente a la mansión. Santiago giró bruscamente hacia su hermana. «¿Qué está pasando? ¿Quién llamó a la policía?» Renata parecía tan sorprendida como él, pero Camila no se inmutó. «Yo los llamé», dijo simplemente, «antes de bajar a la fiesta. Les dije que tenía información sobre un caso de homicidio sin resolver. Un caso que lleva años esperando justicia». «Estás loca». Santiago la agarró del brazo con fuerza. «Voy a hacer que te encierren». «Suéltala». Emiliano se abalanzó sobre su padre, forcejeando para liberar a Camila. En ese momento, doña Esperanza se acercó con una determinación que sorprendió a todos. «Señor Santiago». Su voz era firme pero temblaba de emoción. «Hay algo que debí decir hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de lo que pudiera pasarle a mi familia». «¿De qué hablas, vieja?». Santiago la miró con desprecio. «Yo estaba ahí esa noche. La noche que el ingeniero Ramírez murió. Estaba limpiando su oficina cuando usted llegó. Escuché todo, cada amenaza, cada palabra». El rostro de Santiago se descompuso completamente. «No, no sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo, señor. Y estoy dispuesta a declararlo ante quien sea necesario. Ya no tengo miedo, porque he visto el valor de esta muchacha y me ha dado vergüenza mi propio silencio». Los vehículos policiales se detuvieron frente a la mansión. Oficiales comenzaron a bajar, caminando hacia el jardín donde se desarrollaba el drama. Santiago miró a su alrededor, buscando una salida, un aliado, algo que pudiera salvarlo, pero solo encontró rostros que se apartaban, personas que retrocedían, un mundo que comenzaba a darle la espalda, y en medio de todo ese caos, Camila Herrera permanecía de pie, empapada, manchada, pero más fuerte que nunca. «Se acabó, Santiago», dijo mientras los oficiales se acercaban.
Finalmente, después de tantos años, se acabó. Pero lo que nadie sabía era que esta noche era solo el comienzo, porque los secretos de la familia Mora eran más profundos y oscuros de lo que cualquiera podía imaginar. Y Camila estaba a punto de descubrir que su padre no fue la única víctima de Santiago Mora. Los oficiales de policía avanzaron por el jardín con paso firme, sus linternas cortando la oscuridad que comenzaba a envolver la mansión. El inspector Daniel Fuentes lideraba el grupo, un hombre de mirada penetrante y reputación intachable, que había dedicado su carrera a casos que otros consideraban imposibles de resolver. Santiago Mora intentó recomponer su postura de hombre poderoso, pero el sudor en su frente y el temblor casi imperceptible en sus manos lo delataban. Por primera vez en décadas, no tenía el control de la situación. «Buenas noches». El inspector Fuentes se detuvo frente al grupo, su mirada recorriendo la escena con la precisión de alguien acostumbrado a leer entre líneas. «Recibimos una llamada sobre información relacionada con un caso antiguo. ¿Quién de ustedes es Camila Herrera?» «Soy yo». Camila dio un paso adelante, todavía empapada pero con una dignidad que impresionó incluso al experimentado inspector. «Señora, ¿podría explicarme qué está sucediendo aquí?» Antes de que Camila pudiera responder, Santiago se interpuso. «Inspector, esto es un malentendido. Mi esposa está atravesando una crisis emocional. Ha estado haciendo acusaciones sin fundamento contra mí y mi familia. Le sugiero que ignore cualquier cosa que ella diga». El inspector Fuentes lo miró con una expresión impasible. «Señor Mora, con todo respeto, prefiero escuchar todas las versiones antes de decidir qué ignorar y qué no». Renata se acercó con esa sonrisa calculadora que Camila había aprendido a reconocer como señal de peligro. «Inspector, permítame presentarme. Soy Renata Mora, hermana de Santiago y socia del Grupo Mora. Estoy segura de que podemos resolver esto de manera civilizada. Quizás en privado, lejos de todos estos testigos que claramente están confundidos por el espectáculo que mi cuñada ha montado». «Agradezco su oferta, señora, pero los testimonios públicos suelen ser los más honestos». El inspector se volvió hacia Camila. «Señora Herrera, usted mencionó en su llamada que tiene información sobre el caso del ingeniero Roberto Ramírez, un caso que oficialmente fue cerrado como accidente laboral». «Oficialmente sí». Camila asintió. «Pero la verdad es muy diferente. Tengo documentos que prueban que mi padre fue silenciado porque descubrió irregularidades graves en las construcciones del Grupo Mora». «¿Su padre?» El inspector alzó una ceja. «Los registros indican que Roberto Ramírez no tenía descendencia. Eso es lo que Santiago se encargó de hacer creer. Mi padre me mantuvo oculta para protegerme. Sabía que si algo le pasaba, yo sería el siguiente objetivo». Santiago soltó una risa forzada. «¿Ve lo que le digo, inspector? Delirios completos. Esta mujer apareció en mi vida hace años. Nos casamos y ahora inventa esta historia ridícula». «Si es tan ridícula», intervino Emiliano acercándose al grupo. «¿Por qué estás tan nervioso, padre? Te he visto negociar contratos millonarios sin sudar una gota, pero ahora pareces a punto de desmayarte. Cállate, Emiliano. No sabes nada. Sé lo suficiente. Sé cómo tratas a Camila. Sé cómo trataste a mi madre antes de que ella decidiera irse, y empiezo a sospechar que hay mucho más que no me has contado». El inspector Fuentes levantó una mano para calmar los ánimos. «Señores, por favor, necesito que todos mantengan la calma». Se dirigió a Camila. Mencionó que tiene documentos. «¿Puedo verlos?» Camila sacó nuevamente el pequeño dispositivo protegido en plástico. «Aquí hay copias digitales de todo, contratos originales, informes de inspección manipulados, registros de pagos a funcionarios. Mi padre guardó todo antes de que le pasara lo que le pasó». El inspector tomó el dispositivo con cuidado. «Esto tendrá que ser analizado por nuestro departamento técnico. Pero necesito hacerle algunas preguntas formales. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos a la comisaría?» «Por supuesto». «Esto es inaceptable», Santiago explotó. «Mi esposa no va a ningún lado sin mi abogado presente». «Ella no necesita su abogado, señor Mora. Ella no es la acusada aquí». Las palabras del inspector cayeron como una bomba sobre Santiago. Por un momento, su máscara de poder se desmoronó completamente, revelando al hombre aterrorizado que había debajo. Renata se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Camila observó el intercambio con atención.
Conocía a Renata lo suficiente para saber que esa mujer nunca actuaba sin un plan, y ese plan seguramente ya estaba en marcha. «Inspector», doña Esperanza se adelantó con paso tembloroso pero decidido. «Yo también tengo algo que declarar. Fui testigo de eventos que pueden ser relevantes para su investigación». «¿Y usted es?» «Esperanza Contreras. He trabajado en esta casa durante más tiempo del que quisiera recordar. Y he visto cosas que me han robado el sueño durante años». Santiago la miró con una furia apenas contenida. «Esperanza, piensa bien lo que vas a decir. Llevas décadas trabajando para mi familia. No querrás arruinar esa relación por unas mentiras». La anciana lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo que Camila nunca había visto: liberación. «Señor Santiago, he pasado demasiados años callando por miedo. Miedo a perder mi trabajo, miedo a lo que pudiera pasarle a mi familia. Pero esta noche, viendo el valor de esta muchacha, me di cuenta de que el silencio también es una forma de complicidad. Y ya no quiero ser cómplice». «Inspector». Don Aurelio Mendoza también se acercó. «Yo también estoy dispuesto a declarar. Trabajé con Roberto Ramírez durante años. Era un hombre íntegro, incapaz de cometer los errores que supuestamente causaron su muerte. Siempre supe que algo no estaba bien, pero como muchos otros, preferí callar». El murmullo entre los invitados creció. Personas que minutos antes reían con Santiago, ahora lo miraban con desconfianza, y en algunos casos, con abierto desprecio. El licenciado Marcos Valdés, quien había permanecido en silencio observando todo, finalmente habló. «Inspector Fuentes, soy el abogado de la familia Mora. Debo informarle que cualquier declaración que mis clientes hagan esta noche deberá ser en presencia de asesoría legal apropiada». «Entendido, licenciado. Pero también debo informarle que si durante nuestra investigación encontramos evidencia de que usted tuvo conocimiento de actividades ilegales y no las reportó, también podría enfrentar consecuencias». Valdés palideció ligeramente, pero asintió con profesionalismo. «Comprendo. Solo estoy haciendo mi trabajo». Como todos nosotros, el inspector se volvió hacia sus oficiales. «Aseguren la escena. Nadie sale de esta propiedad hasta que tomemos declaraciones preliminares». Mientras los oficiales se dispersaban, Renata se alejó discretamente del grupo. Camila la vio dirigirse hacia el interior de la mansión, su teléfono ya pegado a la oreja. Fuera lo que fuera que estaba planeando, Camila sabía que no podía ser nada bueno. «Inspector», Camila se acercó a Fuentes, bajando la voz. «Hay algo más que debe saber. La hermana de Santiago, Renata, no es solo una socia silenciosa. Tengo razones para creer que ella estuvo involucrada directamente en lo que le pasó a mi padre». «¿Tiene pruebas de eso?» «No directas, pero mi padre mencionó su nombre en la carta que me dejó. Dijo que ella era más peligrosa que Santiago porque nadie sospechaba de ella». El inspector asintió gravemente. «La mantendremos vigilada, pero necesito que me cuente todo desde el principio. ¿Cómo descubrió la verdad sobre su padre?» Camila cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar. «Mi padre me envió a vivir con mi tía cuando yo era muy pequeña. Me dijo que era por mi seguridad, que había personas peligrosas que no debían saber de mi existencia. Yo no entendía, pero confiaba en él». Hizo una pausa, controlando la emoción que amenazaba con desbordarla. «Nos veíamos en secreto, siempre en lugares diferentes, nunca siguiendo un patrón. Él me enseñó todo lo que sé sobre arquitectura, sobre ingeniería, sobre la vida. Era el mejor padre que alguien podía pedir». «¿Y cuándo se enteró de su muerte?» «Mi tía me lo dijo. Recibió una llamada anónima informándole que mi padre había muerto en un accidente. Días después, llegó un paquete a su casa. Era de mi padre, enviado antes de que todo pasara. Contenía la carta, los documentos, instrucciones específicas sobre qué hacer. ¿Qué decían esas instrucciones? Que esperara, que me preparara, que algún día tendría la oportunidad de exponer la verdad, pero que debía hacerlo cuando fuera lo suficientemente fuerte y cuando tuviera las pruebas irrefutables». El inspector la miró con una mezcla de admiración y compasión. «¿Y por eso se acercó a Santiago Mora? ¿Para reunir esas pruebas?» «Sí. Conseguí trabajo en una cafetería cerca de las oficinas del Grupo Mora. Sabía que él frecuentaba ese lugar. Me tomó tiempo, pero eventualmente llamé su atención. Eso fue increíblemente arriesgado. Lo sé, pero no tenía otra opción. Mi padre dedicó su vida a hacer lo correcto,
y murió por ello. Yo no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. En ese momento, un oficial se acercó corriendo al inspector. «Señor, tenemos un problema. La señora Renata Mora intentó salir de la propiedad en su vehículo. La detuvimos, pero está exigiendo hablar con su abogado y amenazando con demandarnos por detención ilegal». El inspector suspiró. «Llévela de vuelta al jardín. Nadie sale hasta que yo lo autorice». Minutos después, Renata fue escoltada de regreso, su expresión una mezcla de furia y cálculo frío. Cuando su mirada se cruzó con la de Camila, había una promesa silenciosa en sus ojos. Esto no había terminado. «Camila». Emiliano se acercó a ella mientras los adultos discutían procedimientos legales. «Hay algo que necesitas saber. Algo sobre mi madre». «¿Tu madre?» «Ella no se fue porque quisiera. Mi padre la obligó a irse. Amenazó con quitarle todo, con destruir su reputación, con asegurarse de que nunca pudiera volver a verme». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué haría eso?» «Porque ella también había descubierto algo. Nunca supe exactamente qué, pero recuerdo las peleas, los gritos, y recuerdo la noche que ella se fue. Estaba aterrorizada, Camila, no de perderme a mí, sino de algo mucho peor. ¿Sabes dónde está ahora?» Emiliano negó con la cabeza. «Mi padre me dijo que ella murió poco después de irse, pero nunca hubo un funeral, nunca vi una tumba. Siempre sospeché que era otra de sus mentiras». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Camila, formando una imagen mucho más oscura de lo que había imaginado. Santiago Mora no era solo un hombre que había destruido a su padre. Era un depredador que había dejado un rastro de víctimas a lo largo de su vida. «Emiliano, necesito que me ayudes a encontrar a tu madre. Si ella está viva, su testimonio podría ser crucial. Haré lo que sea necesario». El joven asintió con determinación. «Ya es hora de que alguien detenga a mi padre». Mientras la noche avanzaba, las declaraciones continuaron. Uno por uno, los invitados fueron interrogados. Algunos no sabían nada útil. Otros revelaron pequeños fragmentos de información que, unidos, comenzaban a formar un mosaico incriminatorio. Santiago permanecía sentado en una silla del jardín, flanqueado por oficiales, su expresión alternando entre la furia y el terror. El hombre que horas antes había humillado a su esposa frente a cientos de personas, ahora parecía un animal acorralado. Pero Camila sabía que no debía subestimarlo. Un animal acorralado es cuando más peligroso se vuelve. Cerca del amanecer, el inspector Fuentes se acercó a Camila con expresión grave. «Señora Herrera, hemos analizado preliminarmente algunos de los documentos en el dispositivo que nos entregó. Hay suficiente evidencia para abrir una investigación formal. Pero debo advertirle algo». «¿Qué cosa?» «Algunos de estos documentos involucran a personas muy poderosas, políticos, empresarios, figuras públicas. Cuando esto salga a la luz, va a generar un terremoto, y usted estará en el centro de todo». Camila miró hacia donde Santiago permanecía sentado, su mirada encontrándose con la de él por un momento. «Inspector, mi padre murió tratando de hacer lo correcto. Yo no voy a esconderme. Que venga el terremoto». Lo que ella no sabía era que, en algún lugar de la ciudad, Renata Mora ya había hecho las llamadas necesarias, y las fuerzas que estaba poniendo en movimiento harían que esta noche pareciera solo el preludio de una tormenta mucho más grande, una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que Camila había construido, incluyendo su propia vida. Los días que siguieron a aquella noche fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y titulares de periódicos. El escándalo del Grupo Mora había sacudido los cimientos de la ciudad, y Camila Herrera se había convertido en el rostro de una batalla que muchos habían temido librar durante años. Santiago Mora permanecía en libertad condicional mientras avanzaba la investigación, pero su imperio comenzaba a desmoronarse. Socios comerciales se distanciaban públicamente, contratos millonarios eran cancelados, y las acciones del Grupo Mora caían en picada con cada nueva revelación. Camila se había mudado temporalmente a un pequeño departamento que el inspector Fuentes había ayudado a conseguir, lejos de la mansión que durante años había sido su prisión dorada. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir el peso de la mirada controladora de Santiago sobre ella. Pero la paz era una ilusión. Una mañana,
Mientras revisaba los documentos que su padre le había dejado, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Herrera». Una voz femenina, temblorosa pero decidida. «Sí, ¿quién habla?» Mi nombre era Elena Mora. Soy la primera esposa de Santiago, la madre de Emiliano». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dejó caer en una silla, el teléfono apretado contra su oreja. «Eso es imposible. Santiago dijo que usted había muerto». «Santiago dice muchas cosas. La mayoría son mentiras. ¿Cómo sé que usted es quien dice ser?» «Porque sé cosas que solo la esposa de Santiago Mora podría saber. Sé sobre la caja fuerte detrás del cuadro de su abuelo en el estudio. Sé sobre las reuniones secretas que tiene los primeros viernes de cada mes en el club industrial. Y sé sobre el lunar en forma de media luna que tiene en el hombro izquierdo». Camila cerró los ojos. Cada detalle era correcto. «¿Por qué me llama ahora? ¿Después de tantos años?» «Porque vi las noticias. Vi lo que hiciste en esa fiesta. Vi cómo finalmente alguien tuvo el valor de enfrentarlo». La voz de Elena se quebró. «Y porque tengo información que puede destruirlo completamente. Información que he guardado durante años esperando el momento correcto». «¿Qué clase de información?» «No por teléfono. Necesito verte en persona. Pero debes venir sola. Si Santiago o Renata descubren que estoy viva, no viviré para contarte lo que sé». «¿Cómo puedo confiar en usted?» Elena guardó silencio por un momento. «Pregúntale a doña Esperanza sobre la noche de la tormenta. Ella sabrá de qué hablo. Y entonces entenderás por qué necesito que confíes en mí». La llamada se cortó, dejando a Camila con más preguntas que respuestas. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de doña Esperanza, un pequeño pero acogedor hogar en un barrio modesto de la ciudad. La anciana había renunciado a su trabajo en la mansión Mora días después de la fiesta, decidida a dejar atrás ese capítulo oscuro de su vida. Cuando Camila llegó, doña Esperanza la recibió con un abrazo cálido y una taza de café recién hecho. «Mijita, te ves agotada. ¿Has dormido?» «Poco, pero eso no importa ahora. Doña Esperanza, necesito preguntarle algo importante». «¿Qué pasó la noche de la tormenta?» El rostro de la anciana palideció visiblemente. La taza que sostenía tembló en sus manos, derramando algunas gotas sobre la mesa. «¿Quién te habló de eso?» «Alguien que dice ser Elena Mora, la primera esposa de Santiago». Doña Esperanza se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Dios mío, está viva. Después de todos estos años, está viva. ¿Qué pasó esa noche? Necesito saberlo». La anciana cerró los ojos, transportándose a un recuerdo que claramente había intentado enterrar. Fue una noche terrible, una tormenta como no se había visto en décadas. Los truenos hacían temblar la mansión. Yo estaba en la cocina cuando escuché gritos provenientes del segundo piso. Subí corriendo y encontré a la señora Elena en el pasillo, con Emiliano en brazos. El niño lloraba desconsoladamente. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima que escapó de sus ojos. Santiago estaba furioso. Había descubierto que Elena había estado investigando sus negocios, haciendo preguntas a las personas equivocadas. La acusó de traicionarlo, de querer destruir a la familia. Nunca lo había visto tan fuera de control. ¿Qué hizo? La amenazó. Le dijo que si no desaparecía esa misma noche, se aseguraría de que Emiliano sufriera las consecuencias, que lo enviaría lejos, a un lugar donde ella nunca pudiera encontrarlo. Elena estaba aterrorizada, no por ella, sino por su hijo. Camila sintió náuseas. ¿Y ella simplemente se fue? No tuvo opción. Santiago le dio una hora para hacer una maleta y desaparecer. Le prohibió llevarse a Emiliano, diciendo que el niño era un Mora y pertenecía con los Mora. La vi partir en medio de la tormenta, sola, sin nada más que una pequeña maleta. Fue la última vez que la vi. Pero usted nunca dijo nada. La vergüenza se dibujó en el rostro de doña Esperanza. Tenía miedo, mijita. Santiago me advirtió que si abría la boca, me pasaría lo mismo que a ella. Y yo tenía hijos, nietos. No podía arriesgarlos. ¿Y qué había descubierto Elena? ¿Por qué Santiago reaccionó de esa manera? No lo sé con certeza, pero escuché fragmentos de sus discusiones. Elena mencionaba a un hombre, un ingeniero con quien Santiago había tenido problemas. Creo que había encontrado documentos que probaban algo terrible. Mi padre, Camila susurró. Elena descubrió lo que Santiago le hizo a mi padre. Es posible.
Todo encaja. Camila se levantó abruptamente. Tengo que encontrarla. Elena tiene las piezas que me faltan. Ten cuidado, mijita. Si Santiago descubre que ella está viva, lo sé, pero ya no puedo detenerme ahora. Estamos demasiado cerca de la verdad. Esa tarde, Camila recibió un mensaje de texto con una dirección y una hora. Era de Elena. El lugar de encuentro era una pequeña capilla abandonada en las afueras de la ciudad, un sitio que alguna vez había sido lugar de peregrinación, pero que ahora yacía olvidado entre campos de cultivo. Camila llegó al atardecer, el sol pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La capilla se erguía solitaria, sus paredes de piedra cubiertas de hiedra, sus ventanas rotas, reflejando la luz moribunda del día. Entró con cautela, sus pasos resonando en el espacio vacío. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo, y el altar había sido despojado de cualquier adorno hacía mucho tiempo. Gracias por venir. La voz provino de las sombras. Una figura emergió lentamente, y Camila finalmente pudo ver el rostro de Elena Mora. Era una mujer que alguna vez había sido hermosa, pero los años de huida y escondite habían dejado su marca. Su cabello, que en las fotos antiguas aparecía brillante y oscuro, ahora mostraba mechones grises. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad que el tiempo no había podido apagar. «Eres más valiente de lo que fui yo», Elena dijo, acercándose lentamente. «Enfrentaste a Santiago públicamente. Yo solo pude huir. Usted protegió a su hijo de la única manera que pudo». «¿Protegerlo?». Una risa amarga escapó de sus labios. «Lo abandoné. Lo dejé con ese monstruo. No pasa un día sin que me torture pensando en lo que mi hijo habrá sufrido por mi culpa. Emiliano la busca. Nunca creyó que usted hubiera muerto realmente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. «Mi niño, mi pequeño Emiliano. ¿Cómo está? ¿Qué clase de hombre se ha convertido?» «Un hombre bueno. A pesar de todo, es un hombre bueno. Y está de nuestro lado». Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Camila se acercó y la abrazó. Dos mujeres unidas por el dolor que un mismo hombre les había causado. Cuando Elena logró calmarse, se sentaron juntas en uno de los viejos bancos. «Necesito contarte todo», Elena comenzó. «Todo lo que descubrí antes de que Santiago me obligara a desaparecer. Estoy escuchando. Hace años comencé a notar irregularidades en los negocios de Santiago. Dinero que desaparecía, reuniones secretas, llamadas a altas horas de la noche. Al principio pensé que tenía una amante. Casi habría preferido eso. ¿Qué encontró? Encontré un segundo juego de libros contables. Registros que mostraban pagos enormes a funcionarios, inspectores, incluso jueces. Pero lo más perturbador eran los registros de algo que Santiago llamaba liquidaciones. Camila sintió un escalofrío. ¿Liquidaciones? Personas que se interponían en su camino. Competidores que de pronto tenían accidentes. Empleados que sabían demasiado y desaparecían. Y entre esos registros encontré el nombre de tu padre, Roberto Ramírez. ¿Qué decía sobre él? Había un memorando interno, escrito por Renata. Decía que el problema Ramírez había sido resuelto permanentemente y que los costos asociados habían sido absorbidos por el presupuesto de seguridad. Las manos de Camila temblaban. Renata, ella estuvo directamente involucrada. Más que involucrada. Ella era la arquitecta de todo. Santiago tiene el carisma, el rostro público. Pero Renata es el cerebro oscuro detrás de cada decisión cruel que esa familia ha tomado. ¿Tiene esos documentos todavía? Elena asintió lentamente. Los escondí antes de huir. Sabía que algún día serían necesarios. Están en un lugar seguro, un lugar que ni Santiago ni Renata conocen. Necesito esos documentos, Elena. Con ellos podemos acabar con todo esto de una vez por todas. Te los daré, pero hay algo más que debes saber primero. Elena tomó las manos de Camila entre las suyas. Tu padre no fue la única víctima de esa familia. Hubo otros antes que él, y hubo otros después. Personas inocentes cuyas vidas fueron destruidas para alimentar la ambición de los Mora. ¿Cuántos? Al menos una docena que yo pude identificar. Probablemente más. Camila sintió que el peso de esa revelación la aplastaba. No era solo la muerte de su padre. Era un patrón de destrucción que abarcaba décadas. Hay algo más. Elena continuó,
su voz bajando a un susurro. Algo que quizás sea lo más difícil de escuchar. Dígame, tu padre y yo nos conocíamos. Él fue quien me abrió los ojos sobre la verdadera naturaleza de Santiago. Nos reuníamos en secreto, compartiendo información, tratando de construir un caso contra él. ¿Mi padre sabía que usted estaba investigando? Sí. Y él me protegió cuando Santiago comenzó a sospechar. Tu padre asumió toda la culpa. Dejó que Santiago creyera que él era el único que estaba investigando. Lo hizo para salvarme a mí y a Emiliano. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Camila. Su padre, incluso en sus últimos días, había estado protegiendo a otros. Por eso me obligaron a desaparecer. Elena continuó. Santiago descubrió nuestras reuniones, pero tu padre logró convencerlo de que yo no sabía nada importante. Sin embargo, Santiago no quiso arriesgarse. Me dio a elegir, desaparecer o ver cómo destruían a mi hijo. Mi padre murió protegiendo su secreto. Tu padre murió siendo un héroe, Camila. Y ahora, finalmente, podemos honrar su memoria haciendo que la verdad salga a la luz. El sonido de un motor acercándose interrumpió la conversación. Ambas mujeres se tensaron inmediatamente. ¿Esperabas a alguien más? Elena preguntó, su voz teñida de pánico. No, vine sola. Se asomaron por una de las ventanas rotas y vieron un vehículo oscuro estacionándose frente a la capilla. De él descendieron dos figuras que Camila reconoció inmediatamente. Renata Mora y dos hombres de aspecto intimidante. Nos encontraron. Elena susurró, el terror evidente en su voz. Dios mío, nos encontraron. ¿Hay otra salida? Por la sacristía, hay una puerta trasera. Vamos, ahora. Corrieron hacia la parte posterior de la capilla, mientras escuchaban los pasos de Renata y sus hombres entrando por la puerta principal. Sé que están aquí. La voz de Renata resonó en el espacio vacío, fría como el hielo. No tiene caso esconderse. Solo quiero hablar. Camila y Elena llegaron a la puerta trasera, pero estaba trabada por años de abandono. Empujaron con todas sus fuerzas mientras los pasos se acercaban. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscándote, Elena? Renata continuaba hablando, su voz cada vez más cerca. Mi hermano estaba convencido de que habías muerto, pero yo siempre supe que eras una superviviente, como una cucaracha que se esconde en las grietas. Finalmente, la puerta se dio con un crujido. Camila y Elena salieron corriendo hacia el campo abierto, el sol ya casi completamente oculto tras el horizonte. Pero no llegaron lejos. Dos figuras más aparecieron frente a ellas, bloqueando su escape. Estaban rodeadas. Renata emergió de la capilla, una sonrisa satisfecha en su rostro. ¡Qué conmovedor! Las dos mujeres que intentaron destruir a mi familia, juntas al fin. Se acercó lentamente, como un depredador saboreando el momento antes del ataque. Tienen mucho que explicarme, y créanme, van a hacerlo. Camila se colocó frente a Elena, protegiéndola. La policía sabe dónde estoy. Si algo nos pasa, serás la primera sospechosa. Renata rió suavemente. Querida Camila, la policía cree lo que yo les digo que crean. ¿Crees que el inspector Fuentes es incorruptible? Todos tienen un precio. Y yo tengo recursos ilimitados. El corazón de Camila se hundió. ¿Había sido todo en vano? ¿Estaban a punto de convertirse en dos víctimas más de la familia Mora? Pero entonces, un sonido cortó el aire. Sirenas. Múltiples sirenas acercándose rápidamente. La sonrisa de Renata se congeló. Quizás no compraste a todos, Renata. Una voz masculina habló desde las sombras. Emiliano emergió de detrás de uno de los vehículos de Renata, su teléfono en la mano. He estado grabando todo. Y el inspector Fuentes, el verdadero inspector Fuentes, está en camino con refuerzos. Renata lo miró con una furia que habría aterrorizado a cualquiera. Traidor. Tu propio padre te dio todo, y así es como le pagas. Mi padre me dio mentiras y una madre fantasma. Creo que ya es hora de que la familia Mora pague por sus crímenes. Las patrullas aparecieron en el horizonte, sus luces iluminando el campo como relámpagos artificiales. Y en ese momento, mientras Renata era rodeada por oficiales, Camila finalmente permitió que la esperanza floreciera en su pecho. La verdad estaba saliendo a la luz. Y nada ni nadie podría detenerla ahora. La detención de Renata Mora fue el primer dominó en caer de una larga fila que pronto arrastraría a toda la familia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial. El inspector Fuentes,
cuya integridad había sido cuestionada brevemente por las acusaciones de Renata, demostró ser un hombre de honor inquebrantable. Coordinó operativos simultáneos en las oficinas del Grupo Mora, en propiedades vinculadas a la familia, y en las residencias de varios funcionarios que aparecían mencionados en los documentos de Elena. Camila observaba todo desde una distancia prudente, protegida por un equipo de seguridad que el departamento de policía había asignado tras el intento de Renata de silenciarla. Pero su mente no descansaba. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados hilos sueltos que amenazaban con desenredarse en cualquier momento. Elena había sido trasladada a un lugar seguro, reunida finalmente con Emiliano después de años de separación forzada. El encuentro entre madre e hijo había sido desgarrador. Camila había presenciado cómo Emiliano, ese joven que siempre mostraba una fachada de rebeldía y cinismo, se derrumbaba en los brazos de su madre como el niño que nunca dejó de ser por dentro. «Pensé que habías muerto», sollozaba Emiliano. «Todos estos años pensé que te había perdido para siempre». «Nunca te perdí, mi amor», Elena respondía entre lágrimas. «Cada día de mi vida pensé en ti. Cada decisión que tomé fue para protegerte». Camila se había alejado discretamente, dándoles privacidad, pero en su corazón sentía una mezcla de alegría por ellos y una tristeza profunda por su propia pérdida. Ella nunca tendría ese reencuentro con su padre. Nunca podría abrazarlo y decirle que todo había valido la pena. Esa noche, sola en su pequeño departamento, Camila revisaba los documentos que Elena había recuperado de su escondite. Eran décadas de corrupción meticulosamente documentadas. Contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios, intimidación a competidores y algo que heló su sangre, una lista de nombres bajo el encabezado «Asuntos resueltos». El nombre de su padre estaba ahí, Roberto Ramírez, junto a una fecha y una simple anotación. Accidente laboral, caso cerrado. Pero había otros nombres, 12 en total, tal como Elena había dicho. 12 personas cuyas vidas habían sido truncadas para proteger los intereses de la familia Mora. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se acercó con cautela, mirando por la mirilla antes de abrir. Era el licenciado Marcos Valdés. «Señora Herrera, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». Camila dudó. Valdés había sido el abogado de la familia Mora durante décadas. ¿Por qué querría hablar con ella ahora? «No sé si sea prudente», respondió a través de la puerta. «Entiendo su desconfianza, pero le aseguro que vengo en son de paz. Tengo información que podría ser crucial para su caso. Información que he guardado durante demasiado tiempo». Algo en su voz convenció a Camila de darle una oportunidad. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta. «Tiene 5 minutos para explicarse. Es todo lo que necesito». Lo dejó entrar, manteniendo distancia y asegurándose de que su teléfono estuviera al alcance de la mano. Valdés se veía diferente a como lo recordaba de la noche de la fiesta. Su postura de abogado seguro había desaparecido, reemplazada por la de un hombre agobiado por el peso de secretos demasiado pesados. «Trabajé para los Mora durante más tiempo del que quisiera admitir», comenzó, sentándose pesadamente en una silla. «Al principio, eran negocios legítimos. El padre de Santiago, don Aurelio Mora, era un hombre duro pero justo. Construyó ese imperio con sudor y trabajo honesto. Pero algo cambió. Todo cambió cuando Santiago tomó el control, y especialmente cuando Renata regresó del extranjero con sus ideas sobre cómo expandir el negocio». Valdés se pasó las manos por el rostro. Al principio fueron pequeñas irregularidades. Un soborno aquí, una presión allá. Me convencí de que era normal, que así funcionaban los negocios a ese nivel. ¿Y luego? Luego conocí a su padre. Camila se tensó visiblemente. Roberto Ramírez era el ingeniero más íntegro que jamás conocí. Cuando Santiago lo contrató, pensé que finalmente tendríamos a alguien que mantendría los estándares de calidad que don Aurelio siempre había exigido. Pero mi padre descubrió las irregularidades. Las descubrió y se negó a ser parte de ellas. Santiago le ofreció dinero, mucho dinero, para que mirara hacia otro lado. Su padre rechazó cada oferta. Dijo que había cosas más importantes que el dinero. Dijo que la seguridad de las familias que vivirían en esos edificios no tenía precio. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila, pero las contuvo. ¿Usted sabía lo que iban a hacerle? Valdés bajó la mirada.
No sabía los detalles, pero cuando escuché que había tenido un accidente, supe que no había sido coincidencia. Y me odié a mí mismo por no hacer nada. Entonces, ¿por qué no habló? ¿Por qué esperó todos estos años? Porque soy un cobarde, señora Herrera. Un cobarde con familia, con hijos que educar, con una vida que proteger. Me convencí de que mi silencio era el precio de su seguridad. Esa excusa no trae de vuelta a mi padre. Lo sé, y no espero su perdón. Pero vine aquí porque tengo algo que podría ayudarla. Algo que ni siquiera Renata sabe que existe. De su maletín sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Antes de morir, don Aurelio Mora, el padre de Santiago, me hizo guardar esto. Estaba horrorizado por lo que sus hijos estaban haciendo con su legado. Quería asegurarse de que, si algún día la verdad salía a la luz, hubiera pruebas irrefutables. ¿El propio padre de Santiago dejó evidencia contra él? Don Aurelio murió creyendo que había fallado como padre. Sus últimas palabras fueron una disculpa por los monstruos que había creado. Valdés empujó el sobre hacia Camila. Aquí están las grabaciones. Conversaciones entre Santiago y Renata planificando cada movimiento, incluyendo lo que le hicieron a su padre. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me da esto ahora? Porque usted hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Enfrentó al monstruo. Y ahora que Renata está detenida, Santiago está acorralado. Es el momento de acabar con esto de una vez por todas. Santiago sabe que usted tiene esto. No, pero sospechará pronto. Por eso necesito que actúe rápido. Valdés se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Una cosa más, señora Herrera. Hay alguien que ha estado ayudando a Santiago desde las sombras. Alguien con mucho poder que no aparece en ningún documento. Si quiere destruir completamente ese imperio, necesita descubrir quién es esa persona. ¿Quién? No lo sé con certeza, pero he escuchado a Santiago referirse a él como el padrino. Alguien que lleva años protegiéndolo desde las altas esferas. Antes de que Camila pudiera hacer más preguntas, Valdés se había ido, dejándola sola con un sobre que contenía la destrucción completa de Santiago Mora y un nuevo misterio que resolver. Esa misma noche, Camila contactó al inspector Fuentes y le entregó las grabaciones. Lo que escucharon juntos era más perturbador de lo que cualquiera había imaginado. La voz de Santiago, clara e inconfundible, discutiendo con Renata sobre cómo resolver el problema Ramírez. La voz de Renata sugiriendo que un accidente en la obra sería la forma más limpia de hacerlo. Y la voz de Santiago aceptando, con la misma frialdad con la que aprobaría un presupuesto de construcción. Con esto, podemos arrestarlo formalmente, dijo el inspector, su rostro endurecido por lo que acababa de escuchar. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que intente huir. Hay algo más. Camila le informó sobre el padrino, la figura misteriosa que supuestamente protegía a Santiago. El inspector frunció el ceño. He escuchado rumores sobre conexiones de los Mora en altas esferas, pero nunca pude confirmarlos. Si existe alguien así, explicaría cómo han logrado escapar de la justicia durante tanto tiempo. Necesitamos encontrarlo. Mientras esa persona esté libre, nunca estaremos completamente a salvo. Fuentes asintió. Déjeme hacer algunas averiguaciones discretas. Mientras tanto, prepararemos el operativo para arrestar a Santiago. El arresto de Santiago Mora se llevó a cabo al amanecer siguiente. Camila no estaba presente, pero vio las imágenes en las noticias. El hombre que durante años la había tratado como una empleada, que la había humillado frente a cientos de personas, que había destruido a su padre, ahora caminaba esposado hacia una patrulla policial. Su expresión era una mezcla de incredulidad y furia, como si no pudiera comprender cómo su mundo se había derrumbado tan completamente. «Esto es un error», gritaba ante las cámaras. «Soy inocente. Mi esposa está loca. Es una mentirosa que inventó todo esto». Pero nadie lo escuchaba. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de su propio padre, los documentos de Elena, los testimonios de doña Esperanza, don Aurelio Mendoza, y ahora del propio licenciado Valdés. El imperio Mora se desmoronaba, y Santiago caía con él. Sin embargo, Camila no sentía la satisfacción que esperaba. Había algo incompleto, algo que la inquietaba profundamente. Esa tarde, recibió una visita inesperada. Era Emiliano, acompañado de Elena. «Necesitamos hablar contigo», dijo Emiliano, su expresión grave.
Mi madre recordó algo importante. Se sentaron en la pequeña sala del departamento, y Elena comenzó a hablar con voz temblorosa. Cuando huí hace años no fui sola. Había alguien que me ayudó a escapar, alguien que conocía los secretos de la familia y que quería protegerme. ¿Quién?, Camila preguntó. Una mujer que trabajaba en las oficinas del Grupo Mora. Su nombre era Lucía Sandoval. Era la asistente personal de Renata. ¿Dónde está ahora? Elena negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Después de ayudarme a escapar, perdimos contacto. Intenté buscarla años después, pero era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Crees que le pasó algo? Creo que sabía demasiado. Y creo que Renata eventualmente lo descubrió. Camila sintió un escalofrío. ¿Otra víctima más? ¿Cuántas personas habían sido silenciadas por esta familia? Hay algo más, Elena continuó. Lucía me contó algo antes de separarnos. Algo sobre Renata que nunca he podido olvidar. ¿Qué cosa? Renata no es quien dice ser. Su verdadero nombre no es Renata Mora. La revelación cayó como una bomba en la habitación. ¿Qué quieres decir?, Emiliano preguntó, tan sorprendido como Camila. Lucía descubrió que Renata fue adoptada en secreto por la familia Mora cuando era adolescente. No es hermana de sangre de Santiago. Y hay algo en su pasado, algo que los Mora pagaron mucho dinero para ocultar. Camila sentía que cada vez que creía tener todas las piezas del rompecabezas, aparecían nuevas que cambiaban completamente la imagen. Necesitamos encontrar a Lucía Sandoval, dijo con determinación. Si está viva, puede tener las respuestas que nos faltan. Yo puedo ayudar con eso. Una voz habló desde la puerta. Todos se giraron. Doña Esperanza estaba de pie en el umbral, su expresión grave pero decidida. ¿Doña Esperanza? ¿Cómo entró? Camila se sobresaltó. La puerta estaba entreabierta, mijita. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es lo que vengo a decirte. La anciana entró lentamente, su cuerpo cansado pero sus ojos brillando con determinación. Lucía Sandoval no desapareció. Sé exactamente dónde está. ¿Cómo lo sabe? Porque Lucía Sandoval es mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Camila, Emiliano y Elena miraban a doña Esperanza como si la vieran por primera vez. Su hija trabajaba para Renata. Camila procesaba la información lentamente. Yo la metí ahí. Pensé que era una buena oportunidad, un trabajo bien pagado con una familia importante. No sabía en lo que me estaba metiendo. Cuando Lucía descubrió la verdad sobre los Mora, vino a mí aterrorizada. Me contó todo, los documentos falsificados, las amenazas, lo que le hicieron a su padre, señora Herrera, y me contó sobre Renata. ¿Qué le contó sobre Renata? Doña Esperanza cerró los ojos, como si lo que estaba a punto de revelar le causara dolor físico. Renata no solo fue adoptada, fue comprada. Don Aurelio Mora la trajo de otro país cuando ella tenía 13 años. La compró a una red de adopciones ilegales que operaba de forma ilegal. Renata no es víctima, no me malinterpreten. Se convirtió en exactamente lo que la familia Mora necesitaba, una depredadora sin conciencia. Pero su pasado explica cómo aprendió a ser tan despiadada. Dios mío, Elena susurró. Eso no es todo. Doña Esperanza continuó. Mi hija descubrió que Renata mantiene comunicación con las personas que la trajeron a este país y que ha estado usando los recursos del Grupo Mora para financiar sus operaciones durante años. La magnitud de lo que estaban descubriendo era abrumadora. Esto ya no era solo sobre la muerte de su padre. Era sobre una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. ¿Dónde está su hija ahora?, Camila preguntó. Escondida, protegida, esperando el momento de poder hablar. Ese momento es ahora, doña Esperanza. Necesitamos su testimonio. La anciana asintió lentamente. Lo sé, por eso vine. Lucía está lista para contar todo, pero necesita garantías de protección, no solo para ella, sino para toda nuestra familia. El inspector Fuentes puede arreglar eso. Es un hombre de confianza. Hay algo más que deben saber. Doña Esperanza bajó la voz. El padrino del que hablan, la persona que ha estado protegiendo a Santiago desde las sombras. Mi hija sabe quién es. El corazón de Camila latía con fuerza. ¿Quién? Doña Esperanza miró hacia la ventana, como asegurándose de que nadie los escuchaba. Es alguien que todos conocen, alguien que nadie sospecharía jamás. Y cuando su identidad salga a la luz,
Este país entero va a temblar. Antes de que pudiera decir más, el teléfono de Camila sonó. Era el inspector Fuentes. Señora Herrera, tenemos un problema grave. Santiago Mora acaba de ser trasladado de la cárcel a un hospital. Aparentemente sufrió un colapso. ¿Un colapso? Los médicos dicen que fue un infarto. Pero hay algo extraño. Recibió una visita justo antes de que ocurriera. Una visita que no quedó registrada oficialmente. ¿Quién lo visitó? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero, señora Herrera, sea quien sea, tiene suficiente poder para hacer que desaparezcan registros de una prisión de máxima seguridad. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El padrino había hecho su movimiento. Y ahora, Santiago Mora, el único que podía identificarlo, estaba al borde de la muerte. El hospital central de la ciudad se había convertido en una fortaleza. Policías custodiaban cada entrada, periodistas acampaban en las aceras, y el nombre de Santiago Mora estaba en boca de todos. Camila llegó acompañada del inspector Fuentes, quien había insistido en que ella debía estar presente cuando Santiago recuperara la conciencia, si es que la recuperaba. Los médicos dicen que está estable, informó Fuentes mientras caminaban por los pasillos blancos. El infarto fue severo, pero sobrevivirá. La pregunta es si querrá hablar. Hablará. Camila respondió con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. Hombres como Santiago siempre buscan salvar su pellejo. Si cree que puede negociar, cantará como un pájaro. Antes de llegar a la habitación de Santiago, el teléfono del inspector sonó. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba. Entendido. Manténganla vigilada hasta que lleguemos. Colgó y miró a Camila con urgencia. Lucía Sandoval acaba de presentarse en la comisaría. Dice que está lista para hablar, pero solo lo hará si su madre está presente. Doña Esperanza. Exacto. Ya la estamos contactando. Pero hay algo más. Lucía dice que tiene pruebas físicas de la identidad del padrino. Documentos y fotografías que ha guardado durante años. El corazón de Camila latió con fuerza. Finalmente, después de tanto tiempo, la verdad completa estaba a punto de salir a la luz. Vaya usted, dijo. Yo me quedaré aquí. Necesito ver a Santiago. ¿Está segura? Podría ser peligroso. Ese hombre destruyó a mi familia. Necesito mirarlo a los ojos y que sepa que perdió. El inspector asintió con respeto y se marchó, dejando a 2 oficiales custodiando la puerta de la habitación. Camila entró sola. Santiago Mora yacía en la cama, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su debilitado corazón. Su rostro, que siempre había irradiado poder y arrogancia, ahora lucía gris, demacrado, derrotado. Cuando escuchó la puerta cerrarse, abrió los ojos lentamente. Al ver a Camila, una mueca que pretendía ser sonrisa se dibujó en sus labios resecos. Mi querida esposa. Su voz era apenas un susurro ronco. Viniste a ver morir a tu víctima. No vine a verte morir, Santiago. Vine a verte pagar. ¿Pagar? Tosió débilmente. Ya estoy pagando, mírame. El gran Santiago Mora, reducido a esto. Camila se acercó lentamente, deteniéndose junto a la cama. Esto no es pago. El pago será cuando un juez lea la lista de tus crímenes frente a todo el país. Cuando las familias de tus víctimas finalmente sepan la verdad. Cuando tu nombre sea sinónimo de todo lo que está mal en este mundo. Santiago cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. No era arrogancia ni desprecio. Era miedo. No sabes en lo que te metiste, Camila. Hay personas mucho más poderosas que yo involucradas en esto. Personas que no permitirán que la verdad salga a la luz. ¿Te refieres al padrino? La reacción de Santiago fue instantánea. Su cuerpo se tensó. Las máquinas comenzaron a pitar más rápido. ¿Cómo sabes ese nombre? Sé muchas cosas, Santiago. Más de las que jamás imaginaste. Y muy pronto, el mundo entero también las sabrá. Estás jugando con fuego. El padrino tiene ojos en todas partes. Puede destruirte con una sola llamada. Entonces que me destruya. Pero antes, la verdad saldrá, y ni todo su poder podrá enterrarla de nuevo. Santiago la miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido admiración. Siempre te subestimé, murmuró. Pensé que eras solo una muchacha asustada buscando un marido rico. Nunca imaginé que fueras capaz de esto. Ese fue tu primer error, Santiago.
subestimar a las personas que considerabas inferiores. Mi padre cometió el error de confiar en ti. Yo no cometeré el error de subestimarte. Tu padre era un idiota idealista. La bofetada resonó en la habitación antes de que Camila pudiera contenerse. Su mano ardía, pero no se arrepentía. Mi padre era el hombre más honorable que jamás existió, y tú no eres digno ni de pronunciar su nombre. Santiago se llevó la mano a la mejilla, más sorprendido que adolorido. La visita que recibiste antes del infarto. Camila continuó, controlando su furia. ¿Quién fue? No sé de qué hablas. No me mientas. Alguien entró a verte sin quedar registrado. Alguien con suficiente poder para borrar su presencia de los sistemas de seguridad. Santiago guardó silencio por un largo momento. Las máquinas seguían pitando, marcando el ritmo de su corazón dañado. Si te lo digo, finalmente habló, ¿qué gano yo? Tu vida. Porque si el padrino descubre que estás considerando hablar, enviará a alguien a terminar lo que empezó. El miedo en los ojos de Santiago se intensificó. Camila había dado en el blanco. Era él, susurró. El padrino vino personalmente. Nunca antes lo había hecho. Siempre enviaba intermediarios. ¿Qué quería? Asegurarse de que mantuviera la boca cerrada. Me recordó todo lo que sabía sobre mí, todas las pruebas que tiene guardadas. Dijo que si hablaba, no solo me destruiría a mí, sino a toda mi familia. A Emiliano, a Renata, a todos. ¿Y qué le dijiste? Le prometí silencio. Pero él no me creyó. Por eso, Santiago señaló débilmente las máquinas. Por eso estoy aquí. Me dio algo. Algo en el agua que me ofreció. Dijo que era una advertencia. Camila sintió un escalofrío. El padrino había intentado envenenar a Santiago. ¿Quién es él, Santiago? Dame un nombre. Si te lo doy, estoy muerto. Si no me lo das, también estás muerto. Al menos de esta manera tu muerte tendrá significado. Al menos habrás hecho algo correcto en tu miserable vida. Santiago cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla, la primera que Camila jamás le había visto derramar. Todo lo que construí, murmuró, todo por lo que trabajé, se derrumbó en una sola noche, por una mujer a la que traté como basura. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. Supongo que sí. Abrió los ojos y miró directamente a Camila. El padrino es el magistrado Aurelio Coronado, presidente de la Corte Superior de Justicia. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El máximo juez del país, el hombre que supuestamente representaba la justicia, era el padrino. ¿Tienes pruebas? Tengo grabaciones. Las guardé como seguro por si algún día intentaba deshacerse de mí. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Parece que ese día llegó. ¿Dónde están? Santiago le dio la ubicación de una caja de seguridad en un banco internacional. Le dio el código, las instrucciones de acceso, todo. ¿Por qué me ayudas ahora? Camila preguntó, genuinamente confundida. Porque quiero que él caiga conmigo. Si voy a perderlo todo, al menos tendré la satisfacción de arrastrarlo al infierno. No era redención, no era arrepentimiento, era venganza pura. Pero Camila lo aceptaría. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Una última cosa, Santiago, mi padre. ¿Sufrió? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando Santiago finalmente habló, su voz era apenas audible. Le dije a Renata que lo hiciera rápido, pero ella tenía sus propios métodos. Camila cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarla. Gracias por la honestidad. Es lo menos que puedo hacer, después de todo lo que te quité. Salió de la habitación sin mirar atrás. En la comisaría, una escena muy diferente se desarrollaba. Lucía Sandoval estaba sentada en una sala de interrogatorios, pero no como sospechosa, sino como testigo protegida. Frente a ella, doña Esperanza sostenía las manos de su hija con una fuerza que hablaba de años de separación y miedo. «Mijita», la anciana sollozaba, «tanto tiempo sin verte, tanto tiempo pensando que estabas en peligro». Estuve en peligro, mamá. Todos estos años escondida, moviéndome de ciudad en ciudad, sin poder contactarte por miedo a ponerte en riesgo. El inspector Fuentes les dio unos momentos de privacidad antes de comenzar el interrogatorio formal. Cuando Camila llegó, Lucía ya estaba lista para hablar. Trabajé para Renata Mora durante 3 años, comenzó Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Al principio pensé que era un trabajo normal. Organizar su agenda,
manejar su correspondencia, acompañarla a reuniones. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. ¿Qué clase de cosas?, preguntó el inspector. Reuniones a altas horas de la noche con personas que claramente no eran empresarios, llamadas en idiomas que yo no entendía, transferencias de dinero a cuentas en el extranjero y, sobre todo, documentos que ella guardaba en una caja fuerte especial, documentos que protegía con su vida. ¿Logró ver esos documentos? Una vez, Renata olvidó cerrar la caja fuerte y yo curioseé. Lo que encontré me heló la sangre. Lucía sacó un sobre de su bolso. Dentro había fotografías y copias de documentos. Estos son registros de una organización criminal que operaba redes de adopciones ilegales. Niños que eran sacados de sus países de origen con documentos falsos. Renata no solo sabía de esto. Ella lo coordinaba desde las oficinas del Grupo Mora. Camila miraba las fotografías con horror. Rostros de niños, números, destinos. Pero hay algo más, Lucía continuó. Encontré el expediente original de Renata. Su verdadero nombre es Irina Volkov. Fue traída a este país de manera ilegal cuando era adolescente. Los Mora la adoptaron, pero no por caridad. La adoptaron porque ya entonces mostraba una capacidad especial para la manipulación y la crueldad. La entrenaron para ser lo que es hoy. ¿Y el magistrado Coronado?, preguntó el inspector. ¿Qué relación tiene con todo esto? Lucía sacó otra fotografía. En ella se veía al magistrado Coronado en una reunión con Renata y varias personas que claramente eran criminales. Coronado ha estado protegiendo a los Mora durante décadas. A cambio, ellos financian su carrera política y le proporcionan servicios especiales. ¿Qué clase de servicios? Información comprometedora sobre sus enemigos políticos, dinero para sobornos y acceso a la red de Renata para hacer desaparecer problemas. El inspector Fuentes estaba pálido. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Mucho más grande, Lucía asintió. Coronado no es solo un juez corrupto. Es el centro de una red que abarca políticos, empresarios y criminales en 3 países diferentes. Camila finalmente habló, su voz cargada de emoción. Mi padre. Él descubrió todo esto. Lucía la miró con compasión infinita. Tu padre descubrió la parte de los materiales defectuosos. Pero cuando empezó a investigar más profundamente, se topó con la red completa. Por eso lo silenciaron. No solo sabía demasiado sobre las construcciones, sabía demasiado sobre todo. Las lágrimas que Camila había contenido finalmente se desbordaron. Su padre no solo había muerto por denunciar fraude en construcciones, había muerto por intentar exponer una red criminal internacional. Doña Esperanza se acercó y la abrazó con la ternura de una madre. Tu padre fue un héroe, mijita, un verdadero héroe, y gracias a ti, finalmente el mundo lo sabrá. Esa noche, mientras los fiscales preparaban órdenes de arresto contra el magistrado Coronado y sus cómplices, Camila se encontró sola en su departamento, sosteniendo la única fotografía que tenía de su padre. Era una imagen vieja, desgastada por los años. Roberto Ramírez sonreía a la cámara, sus ojos brillando con esa bondad que Camila recordaba tan vívidamente. Lo logré, papá, susurró en la oscuridad. Finalmente lo logré. Tu nombre será limpiado, tu memoria será honrada, y las personas que te hicieron daño pagarán por lo que hicieron. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran solo de tristeza. Eran también de alivio, de paz, de cierre. Su teléfono sonó. Era Emiliano. Camila, ¿estás viendo las noticias? Encendió el televisor. En la pantalla, imágenes de policías rodeando la residencia del magistrado Coronado dominaban la transmisión. El operativo comenzó. Emiliano continuó. Están arrestándolo en este momento. Camila observó cómo el hombre más poderoso del sistema judicial era sacado de su mansión con las manos esposadas. Su rostro una máscara de incredulidad y furia. Se acabó, susurró. No del todo, Emiliano respondió. Mi madre quiere verte. Dice que hay algo más que necesitas saber. Algo sobre tu padre que nadie más sabe. ¿Qué cosa? No quiso decírmelo. Solo dijo que es importante que lo escuches directamente de ella. Camila miró la fotografía de su padre una vez más. ¿Qué más secretos quedaban por descubrir? ¿Qué más verdades esperaban salir a la luz?
Solo había una forma de averiguarlo. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados cuando Camila llegó al pequeño departamento donde Elena se hospedaba temporalmente. Había pasado la noche en vela, su mente dando vueltas sobre las palabras de Emiliano. Un secreto más sobre su padre. ¿Qué más podría haber? Elena la esperaba con una taza de café humeante y una expresión que mezclaba nerviosismo y ternura. Emiliano estaba sentado junto a su madre, su mano entrelazada con la de ella como si temiera que volviera a desaparecer. «Gracias por venir, Camila». Elena le indicó que se sentara. «Sé que has pasado por mucho, pero hay algo que debí contarte desde el principio. Algo que no me atreví a revelar hasta ahora». «¿Qué es?». Elena respiró profundamente, buscando las palabras correctas. «Tu padre y yo no solo nos reuníamos para compartir información sobre Santiago, nos hicimos amigos, amigos de verdad, de esos que son difíciles de encontrar en la vida». Camila asintió, esperando que continuara. «Una noche, poco antes de que todo se derrumbara, Roberto me contó algo que nunca había compartido con nadie. Me habló de ti». «¿De mí?». «Me dijo que tenía una hija escondida, una niña brillante que era la luz de su vida. Me contó cómo te había mantenido alejada de todo esto para protegerte, cómo cada decisión que tomaba era pensando en tu futuro». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. «Pero eso no es todo», Elena continuó, su voz temblando. «Tu padre me dio algo esa noche, algo que me hizo prometer que te entregaría cuando el momento fuera correcto». Se levantó y fue hacia un pequeño armario. De él sacó una caja de madera tallada, antigua pero perfectamente conservada. «Roberto me dijo que si algo le pasaba, yo debía encontrar la manera de hacerte llegar esto. Pero cuando tuve que huir, no pude. La guardé todos estos años, esperando el momento de cumplir mi promesa». Elena colocó la caja en las manos de Camila. «Es tuya, siempre fue tuya». Con dedos temblorosos, Camila abrió la caja. Lo que encontró dentro le robó el aliento. Había decenas de cartas, todas escritas con la letra de su padre. Cada sobre tenía una fecha y una ocasión específica: para tu graduación, para tu primer trabajo, para el día de tu boda, para cuando tengas tu primer hijo, para cuando te sientas perdida, para cuando necesites recordar quién eres. Y en el centro de todas las cartas, una que simplemente decía: «para cuando me hayas vengado». Camila tomó esa carta con manos que no podían dejar de temblar. La abrió lentamente, como si fuera el tesoro más frágil del universo. La voz de su padre parecía brotar del papel. «Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que lograste lo que yo no pude. Significa que la verdad finalmente salió a la luz. Y significa que eres más valiente y más fuerte de lo que jamás imaginé. Quiero que sepas algo importante. No te dejé porque quisiera. Te dejé porque era la única manera de protegerte. Cada día lejos de ti fue una tortura. Pero sabía que mientras estuvieras oculta, estarías a salvo. Sé que probablemente pasaste años odiándome por abandonarte. Años preguntándote por qué tu padre no estaba ahí para tus cumpleaños, tus logros, tus lágrimas. Pero quiero que entiendas que estuve presente en cada momento, en cada carta que escribí, en cada fotografía tuya que tu tía me enviaba en secreto, en cada oración que elevé pidiendo por tu bienestar. No sé cómo terminó todo. No sé si estoy vivo o muerto mientras escribo esto. Pero sé una cosa con absoluta certeza. Si llegaste hasta aquí, si lograste descubrir la verdad y hacerla pública, entonces todo el dolor, todo el sacrificio, todo el tiempo perdido, valió la pena. Eres mi mayor orgullo, Camila. No por lo que lograste, sino por quién eres. Una mujer que no se rinde, una mujer que lucha por la justicia, una mujer que convierte el dolor en propósito. Ahora que la venganza está completa, quiero pedirte algo. Quiero que vivas, no que sobrevivas, sino que vivas de verdad, que ames sin miedo, que sueñes sin límites, que construyas la vida que yo nunca pude darte. La justicia es importante, pero la felicidad lo es más. Y tú, mi amor, mereces toda la felicidad del mundo. Donde sea que esté, estaré observándote. Estaré aplaudiendo cada victoria, sosteniéndote en cada derrota, amándote en cada momento. Gracias por ser mi hija. Gracias por darle sentido a mi vida. Gracias por no rendirte. Te amo hoy, mañana y siempre. Tu padre, Roberto. Camila no intentó contener las lágrimas.
Las dejó fluir libremente mientras abrazaba la carta contra su pecho. Elena y Emiliano lloraban con ella, unidos en ese momento de dolor y sanación. «Hay algo más en la caja», Elena susurró suavemente. Camila miró de nuevo y encontró, debajo de las cartas, un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió y descubrió un anillo antiguo, hermoso, con una piedra azul que brillaba como el cielo de verano. Junto al anillo había una nota breve. «Este anillo perteneció a tu abuela, mi madre. Ella me lo dio antes de morir y me hizo prometer que se lo daría a mi hija el día de su boda. Si llegaste hasta aquí, significa que eres digna de llevarlo. Úsalo cuando encuentres a alguien que te ame como mereces ser amada». Camila se colocó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino de juicios, testimonios y revelaciones. El magistrado Aurelio Coronado fue procesado por una lista interminable de cargos: corrupción, obstrucción de la justicia, conspiración criminal y complicidad en múltiples casos que ahora estaban siendo reabiertos. Renata Mora, o Irina Volkov, como ahora todos la conocían, enfrentó cargos adicionales relacionados con la red de adopciones ilegales que había coordinado durante años. Su pasado oscuro no la eximía de responsabilidad. Al contrario, revelaba cómo había elegido convertirse en depredadora en lugar de romper el ciclo de abuso. Santiago Mora, desde su cama de hospital y luego desde una celda, fue juzgado por fraude, homicidio y una docena de otros cargos. Las grabaciones que había entregado a Camila fueron la pieza final que selló su destino y el de sus cómplices. Doña Esperanza y Lucía fueron reconocidas públicamente por su valentía. Lucía recibió protección permanente y comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de redes criminales similares a la que había expuesto. Don Aurelio Mendoza, el viejo constructor que había conocido al padre de Camila, organizó un homenaje público en memoria de Roberto Ramírez. Cientos de personas asistieron, muchas de ellas familias que vivían en edificios que Roberto había inspeccionado y aprobado con su riguroso estándar de seguridad. «Este hombre salvó vidas», dijo don Aurelio ante la multitud, «no con grandes gestos heroicos, sino con integridad diaria, con negarse a firmar documentos fraudulentos, con poner la seguridad de familias desconocidas por encima de su propia conveniencia. Roberto Ramírez es el héroe que este país necesitaba y que no supimos proteger. Pero su hija, Camila, se aseguró de que su sacrificio no fuera en vano». Camila escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. El nombre de su padre había sido limpiado, su memoria honrada, su legado preservado para siempre. Meses después, la vida de Camila había cambiado completamente. Había usado parte de la compensación que recibió del gobierno por los años de encubrimiento para establecer la Fundación Roberto Ramírez, dedicada a apoyar a denunciantes que arriesgaban todo por exponer la corrupción. Elena y Emiliano habían reconstruido su relación. La veían regularmente, compartiendo comidas, historias y el proceso de sanar heridas que habían estado abiertas durante demasiado tiempo. Doña Esperanza se había mudado a una casita cerca del departamento de Camila, insistiendo en que alguien tenía que asegurarse de que comiera apropiadamente. Su presencia era un recordatorio constante de que la familia no siempre comparte sangre. A veces, la familia son las personas que eligen amarte cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo. El licenciado Valdés, quien había testificado contra sus antiguos clientes, dedicaba ahora su tiempo a casos pro bono, ayudando a personas que no podían pagar representación legal. Su redención no borraba sus errores pasados, pero demostraba que nunca es tarde para elegir el camino correcto. Una tarde de primavera, Camila visitó la tumba de su padre por primera vez. Durante años había evitado ese lugar, temiendo que el dolor la consumiera, pero ahora con la verdad expuesta y la justicia servida, finalmente estaba lista. El cementerio era tranquilo, con árboles que proporcionaban sombra suave y pájaros que cantaban melodías despreocupadas. La tumba de Roberto Ramírez era simple, con una lápida de mármol que ahora llevaba una inscripción actualizada: Roberto Ramírez, padre amado, ingeniero íntegro, héroe silencioso. Su valentía vive en quienes continúan luchando por la verdad. Camila se arrodilló frente a la lápida,
colocando un ramo de flores silvestres que sabía que eran las favoritas de su padre. «Hola, papá», susurró. «Sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que debí venir antes, pero no estaba lista». El viento sopló suavemente, como una caricia. «Leí todas tus cartas, cada una de ellas. Las memoricé, las guardo junto a mi corazón cada día». Se limpió una lágrima que escapó por su mejilla. «Quiero que sepas que estoy bien, más que bien. Estoy viviendo, papá. No solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad, como me pediste». Sacó la carta que había encontrado en la caja, la que decía: «Para cuando me hayas vengado. Cumplí tu pedido. No me rendí. Y ahora voy a cumplir el otro pedido que me hiciste. Voy a ser feliz. Voy a amar. Voy a construir la vida que tú querías para mí». Se levantó lentamente, mirando la lápida con una sonrisa que mezclaba tristeza y paz. «Gracias por ser mi padre. Gracias por cada sacrificio que hiciste. Gracias por amarme tanto que estuviste dispuesto a morir para protegerme». El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, como si su padre estuviera respondiendo. «Te prometo que haré que estés orgulloso cada día de mi vida. Te prometo que tu legado vivirá a través de mí y de cada persona que ayude la fundación que lleva tu nombre». Besó sus dedos y los colocó sobre la lápida. «Hasta que nos volvamos a ver, papá. Te amo». Se alejó del cementerio con el corazón más ligero de lo que había estado en años. El sol brillaba con fuerza, iluminando un camino que ahora parecía lleno de posibilidades infinitas. Esa noche, Camila reunió a todos los que habían sido parte de su viaje: Elena, Emiliano, Doña Esperanza, Lucía, don Aurelio Mendoza, incluso el inspector Fuentes, quien se había convertido en un amigo cercano. Compartieron una cena en el pequeño departamento que había sido el refugio de Camila durante los momentos más oscuros. Risas, historias y lágrimas de alegría llenaron el espacio. Cuando llegó el momento de brindar, Camila se puso de pie. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Cada uno jugó un papel en esta historia. Algunos arriesgaron sus vidas, otros rompieron años de silencio. Todos eligieron la verdad cuando era más fácil mirar hacia otro lado». Levantó su copa. «Mi padre solía decir que una sola persona honesta puede cambiar el mundo. Yo no lo creía. Pensaba que el mundo era demasiado grande, demasiado corrupto, demasiado injusto para que una persona hiciera diferencia». Miró a cada uno de los presentes. «Pero ustedes me demostraron que estaba equivocada. No fue una sola persona la que cambió las cosas. Fuimos todos. Cada testimonio, cada documento, cada momento de valentía se sumó hasta crear algo imparable». Las lágrimas brillaban en los ojos de todos los presentes. «Así que este brindis no es solo por mí o por mi padre. Es por todos ustedes. Por los que eligen hacer lo correcto aunque sea difícil. Por los que rompen el silencio aunque tengan miedo. Por los que creen que la justicia es posible